Audio Jungle. Audio Jungle. Una parte, una introducción a la parte de DSP, una media hora, 20 minutos. Algunas ideas del curso, del área de introducción, digamos, a esta parte de procesamiento digital. Entonces, vamos a empezar por ahí. Ok. Si ustedes recuerdan, aunque son conceptos, pero es importante por lo menos plasmarlos de alguna forma, aunque sea rápido. Las cosas más importantes, por tener claro qué va a representar para nosotros, es una señal, es una de ellas, porque incluso el curso es procesamiento digital de señales. Entonces, ¿qué son las señales que vamos a poder trabajar? ¿Qué significan? ¿Cuáles diferencias? Normalmente, en ingeniería, las señales es porque estamos capturando información del medio, algo. Queremos monitorear alguna variable física. Por ejemplo, si es un audio, si es una voz, digamos, estamos con un micrófono monitoreando, digamos, esa variable, esa vibración en el aire. Casi siempre ese es el concepto para nosotros de una señal, porque representa algo, tiene información, que la podemos usar para un montón de cosas. Guardar, extraer o modificar, eh, y en todo caso es la idea de procesar, que es, digamos, la parte que nosotros vamos a presentar en este curso. Vamos a procesar señales en formato digital. Solo que esas señales, la mayoría de las veces, existen y nacen en el mundo analógico, prácticamente, casi todos los escenarios, la mayoría de los ejemplos. Nosotros podemos tener señales y las podemos representar matemáticamente y podemos tener, digamos, desde ese punto de vista, que sean en una o varias variables. Entonces, las señales nos interesan. Recuerden esta tablita de señales del curso anterior. Vamos a repasarla muy rápido para tener algunas ideas puntuales al dedo ahí, de nuevo. Una señal podemos verla desde el punto de vista cuántas variables tiene, cuántas dimensiones tiene, cuántas variables independientes, la naturaleza de los valores, la naturaleza de los valores de la variable independiente y de los valores de la función y su naturaleza estadística. Todas son como características que nos interesa definir para las señales. Pueden haber otras, pero estas son como las más importantes para nosotros cuando nos vamos a sentar en la idea de estar. ¿Ok? Una variable. La información depende de una variable independiente. La mayoría del tiempo, bueno, la mayoría de las veces es el tiempo, pongámoslo así. Pero pueden haber otros ejemplos, como el típico ejemplo sencillo de una imagen. En una imagen, yo la información más bien la voy a distribuir según la variable XY. Depende del XY, esas serían las variables que serían dos. Así se definiría la información en cada píxel de la imagen. Entonces, el procesamiento digital de imágenes, por ejemplo, se trabajan básicamente en señales de dos variables. En este curso, casi que nuestro foco de trabajo va a ser señales de una variable. Entonces, de hecho, por ahí ya se diverge entre procesamiento digital de señales o procesamiento digital de imágenes, prácticamente. Y ya cada uno tiene sus nichos de aplicación. Podemos tener, eso es del número de variables, las dimensiones. Dimensiones, por ejemplo, es cuántos canales de información tiene la señal cuando cambia la variable independiente. Entonces, esta que se ve es una señal de audio, solo tiene un canal de información. Por ejemplo, cuando ustedes escuchan música, la mayoría ya de los reproductores y las señales de audio que existen hoy, tanto el canal izquierdo como el derecho, son señales diferentes. Casi que todo es estéreo. Eso es una señal de audio de dos dimensiones. O podríamos tener un sistema de un encefalograma o incluso estos que te ponen para hacer el examen del corazón, que te ponen varios sensores para hacer un electrocardiograma. Y lo que tengo es una señal de un montón de sensores que se puede interpretar cada sensor como un canal y que toda la computadora los interpreta y hace el análisis que el médico, digamos, estudia de cada paciente. Todas las señales estas que se ven o todos estos valores, dimensiones, cambian con el tiempo. Entonces solo tenemos una variable, pero tengo múltiples canales de información al mismo tiempo.
El ejemplo clásico en imágenes es las imágenes, como la interpretación de las imágenes en 3 colores. Las de color se pueden interpretar como una señal que su información está en 3 canales, rojo, verde y azul. Juntos dan la información del color completa. Entonces, una imagen es una señal que tiene 2 variables, 3 canales de información. Entonces, eso es lo que es respecto a la dimensionalidad. Nosotros podríamos, digamos, en el tipo de señales que vamos a trabajar para lo que es DSP, normalmente van a ser señales de una dimensión, podría ser, la gran mayoría de los casos. Tal vez si tenemos audio estéreo, podríamos trabajar ahí en procesamiento de audio, podríamos tener las 2 dimensiones, left and right al mismo tiempo, y que hay que filtrar o procesar ambos canales. Puede ser, digamos, una posibilidad. O incluso, digamos, si tuviéramos que procesar una señal como esta, ahí tendríamos que hacer algún procesamiento en esa señal de, no sé, como 20 canales que tiene esta. Entonces, eso es con las dimensiones. Luego, variables independientes, las que, digamos, definen los valores de la función. 2 tipos. De forma variable discreta, que es la que está abajo, y variable continua, que es la que está arriba. Creo que eso está muy clarito de señales del curso anterior, y entonces creo que ahí no hay nada más que recordar. Variables independientes pueden ser continuas o discretas. De hecho, nosotros ¿dónde vamos a vivir este curso? En las señales que están abajo, las señales de variable discreta. Los valores, que ya es propiamente la información que tiene la señal, entonces también puede ser de 2 tipos. Puede ser continua o discreta. Ahí en esa imagen, digamos, la curva suave, la de color negro, representa valores para esa función en forma continua. Puede tomar cualquier valor en ese intervalo de valores, y para la gráfica definiría que es un intervalo de valores reales ahí. O la de línea de color rojo es porque solo puede tomar los valores de la cuadrícula. Entonces esa señal solo puede tener valores asociados a eso si se define como una señal de valores discretos. ¿Cuáles son las señales que procesamos? Normalmente son señales con los valores discretos, que esos señales van a venir, digamos, esos del proceso de cuantificación en la conversión de analógico a digital. Y el último es naturaleza. También esto es de señales, pero para nada más definirlo. La señal que está arriba es una señal que yo le puedo incluso dar una función matemática. Y que para esa señal yo puedo saber casi prácticamente la predicción del futuro en el tiempo de esa señal o del pasado. Yo conozco completamente la señal porque es una señal que es determinista, está determinada en el tiempo y hasta le puedo dar una función. La señal de abajo, esa función también por su forma, naturaleza, es muy complejo darle una función matemática. Prácticamente el valor que continúa o que corresponde en la función conforme avanza el tiempo es aleatorio. En la práctica nosotros, aquí esto es algo muy interesante, las pruebas que vamos a hacer sobre todos los procesos, digamos, las pruebas en el diseño de los sistemas de procesamiento que diseñemos, que hagamos, normalmente se hacen con señales deterministas que conozcamos, que podamos matemáticamente probar. Es decir, quiero hacer un filtro para ver cómo se comporta ese filtro y si está funcionando bien, las pruebas le voy a pasar una función coseno de tal frecuencia. Le voy a pasar estas 3 cosenos al mismo tiempo para ver, digamos, cómo los está filtrando. Esas pruebas son las que uno hace para, digamos, depurar y diseñar y implementar tal sistema. Pero ya al final, muchas veces, ya cuando ya lo tenemos listo, ese sistema lo vamos a usar para trabajar señales aleatorias. Es muy probable que se trabaje así. Entonces, digamos, yo estoy haciendo un filtro de ruido que voy a metérselo al audio, pero entonces lo pruebo y con varias señales deterministas le hago pruebas para ver más o menos dónde me está haciendo el corte, qué tal está saliendo la pendiente de cambio, si está funcionando bien. Y uno dice, mira, qué rico está haciendo aquí el corte, está perfecto. Ya en esta frecuencia funciona bien. Entonces ya digamos que lo pule, lo termina, y ahora sí, ok, probémoslo con el audio a ver qué tal entonces hace el efecto de esto que me está mostrando. Casi siempre eso es una forma. A veces tal vez por cierta naturaleza del sistema que estoy haciendo,
lo mejor es probarlo directamente con la señal propia, que casi siempre es aleatoria. Al final, mucho de las señales que existen en la naturaleza son valores un poco aleatorios. Entonces, más o menos por ahí está esa parte cuando después nos enfrentemos a un poquito de diseño y implementación. En, este, en esta ensalada de cosas, digamos, de características para las señales, sabemos cuáles son las señales analógicas, porque su variable y su valor son continuos. Y las señales que vamos a llamar digitales son las señales que tienen valores y la variable en forma discreta. Si recuerdan en el curso anterior, la mayoría de la matemática que se estudia y se define para plasmar todo el contexto de, digamos, de esta área, se hace a través de variable discreta. Es más, la transformada Z y todo eso se hace en variable discreta. ¿Qué significa que el manejo matemático se hace en variable discreta? Que tenemos números de muestras, ¿se acuerdan? En forma discreta, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3, la muestra 4. Pero los valores le permitimos que tengan cualquier valor. Había una justificación por ahí porque el planteamiento matemático de trabajarlo en variable discreta se podía hacer hoy en día, aunque cuando van a trabajar los sistemas, la mayoría de los sistemas, realmente todas las computadoras son computadores que van a trabajar en formatos binarios y que esos son señales digitales. Entonces, la justificación por ahí andaba, porque tal vez no es fácil de recordarlo, que los sistemas que hoy tenemos para hacer la conversión de analógico a digital tienen una, digamos, manejamos sistemas con una cantidad de bits ya tan grande, 32 o 64, digámoslo así, en la conversión, que digamos, el step, por así decirlo, el step es como la diferencia entre un valor discreto y otro, por así decirlo, en esta cuadrícula, en valores, es tan pequeñito, es tan fino, que incluso el error de cuantificación es comparable incluso con errores, hasta con el mismo ruido. Llegamos a tener la posibilidad de que hasta de capturar los efectos de ruido en la señal. Y al tener ya una conversión tan fina, por así decirlo, casi que las muestras no, es mentira que toman cualquier valor, porque siempre hay una discretización, pero vamos a ver, la naturaleza de esos valores y el funcionamiento al final de esa señal se puede interpretar como si fuera de valor real. Entonces, el diseño y toda la matemática se generó y se trabaja con señales de variable discreta y funciona y que encaja súper bien, aunque al final las señales tienen un poquito de cuantificación, pero el error es tan bajito que es posible hacerlo así. Entonces, la mayoría de todo lo que vamos a estudiar a nivel de la matemática que necesita esto se va a definir en señales en variable discreta. Más o menos eso es lo que vamos a trabajar, señales de una variable, de valor escalar, tal vez haya de valor no escalar, sino de dos dimensiones, por ejemplo, si tuviéramos audio estéreo o alguna señal de varios canales. El tiempo discreto y podríamos, si ya vamos a trabajar con deterministas aleatorias en el modelo que les decía, o en la idea que les decía. Y aquí viene una idea con la parte de eso de señales, con sistemas, que es importante como plasmarlo aquí, que quede como la idea. A veces como que tal vez no queda o no era sencillo de identificar la idea que un sistema es algo que va a transformar una señal. Es una colección, puede ser un sistema físico, pueden ser un montón de cosas realmente. Es un algo que modifica o transforma una señal. Y que ese algo, lo que es importante interpretar para nosotros, digamos, en el curso, es que incluso ese algo lo podemos montar como el algoritmo que estamos corriendo. Podemos identificar a un algoritmo, quizás eso es parte de la idea, como un sistema que está tomando una señal, que esa señal puede estar en un archivo, puede estar viniendo de otro lugar en línea, y ese archivo, y ese
algoritmo, ese programa, viene y transforma las señales que está recibiendo y genera otras señales. Ese algoritmo o ese programa para nuestro curso representará un sistema, y de hecho un sistema en tiempo discreto, digital. Entonces, más o menos eso es de hecho lo más importante plantearlo para este curso. Ahora, hay otras ideas. Bueno, sí, por supuesto, cuando plasmamos la idea de un sistema, inherentemente de una vez tenemos el concepto de señal de entrada y señal de salida. Es, digamos, se define propiamente casi en la idea de sistema. Otros conceptillos lo mismo. Un conjunto de subsistemas, que puede ser que un algoritmo internamente o un programa tenga varias cosas, varios procesos internos. Entonces cada proceso se puede ver como un subsistema, cosas así, que logran al final dar la transformación que queremos en la señal. Ahora, un par de cosillas, son conceptos, pero por aquello ahí, para que quede, digamos, más o menos claro. Nosotros podemos, digamos, en la formalidad, digamos, podemos definir procesamiento y análisis de señales. Ambas cosas son diferentes. Procesamiento para nosotros va a significar cuando ese sistema toma una señal y la salida es de la misma naturaleza de la señal de entrada, solo que se le modificó algo, tiene cambios. El sistema le produce algún efecto, algún cambio. Pero cuando tenemos eso, que la señal de salida es de la misma naturaleza de la señal de entrada, eso es procesamiento para nosotros. ¿Okay? Eso es, digamos, el concepto que está asociado. Entonces, incluso vea que ya con este, más los otros dos, ya tenemos casi que, ¿qué significará para nosotros procesamiento digital de señales? Ya casi que con estas ideas que hemos hablado, ya debería poder plantear qué significa o qué se debería plantearse en el área de DSP. Cuando hablamos de análisis, podríamos decir análisis digital de señales, es la idea de que yo tengo en un sistema que recibe una entrada y el sistema lo que hace es analizar la señal y darme una información que interpreto a través de esa señal. Entonces, por ejemplo, tal vez digamos, yo tengo una señal de entrada, digamos que esa señal de entrada tiene cierta información y el sistema procesa, y lo único que está haciendo el sistema es como identificar si esa señal tiene tal característica. Y si la tiene, digamos, muestra en pantalla, digamos, en pantalla tiene, no sé, dos cuadritos. Si se enciende de color rojo, no, digamos, reprueba el análisis o no me está identificando eso. Si es de color verde, sí. Y nada más, es como un asunto más de interpretar información en la señal que está, digamos, analizando el sistema. Par de conceptos, nada más como para diferenciar. Cuando hablamos de qué es procesamiento, es que la salida es de la misma naturaleza de la entrada, y análisis es que la salida no tiene que ver con la naturaleza de la entrada, sino que es algo, información que estoy extrayendo de lo que viene en la entrada. Y más o menos eso es lo que uno podría decir que es procesamiento digital de señales. Dentro de quizás muchos autores o muchos lugares donde uno puede encontrar otras definiciones, pero usando los conceptos de qué es procesar, qué es una señal y qué sería una señal digital, más o menos eso sería, digamos, la forma de definir digamos, el concepto o la idea de procesamiento digital de señales. ¿Ok? Más o menos esa es la idea para llegar, digamos, a introducir el curso. Quizás para nada más cerrar esta parte, lo último es recordar cuando en la vida real la mayoría de las señales que habría que trabajar son analógicas. La existencia y la captura de esa información se hace desde el dominio en el mundo analógico. Lo normal sería que yo haga un procesador analógico de esa señal.
tomo la señal analógica, un sistema procesa esa señal y me da una salida. Es, por ejemplo, vean algo sencillo. No sé, vamos a ver. Digamos que la señal de entrada es una corriente eléctrica, mi sistema es una resistencia y la salida es la tensión. Entonces, digamos, eso es un sistema normal. Entonces viene una señal de entrada, pasa por el sistema y el sistema genera una señal de salida. Claramente estoy llegando al ejemplo más sencillo posible, pero digamos, estoy generando una transformación de una señal a otra con algo y todo en el dominio analógico. Eso puede ir, digamos, si imagínense la complejidad si yo quisiera hacer otras cosas. Puede que el sistema, digamos, vamos a ver, no sé, vamos a poner un RC. Un circuito RC, la señal de entrada es una señal alterna, una señal sinusoidal, y el sistema yo lo que quiero es que le produzca un efecto de retardo, que la retarde en el tiempo. Entonces con el circuito RC, la salida va a ser muy parecida básicamente a la entrada, pero le va a producir, digamos, según como esté, los valores de R y C, un retardo que yo quiera. ¿Qué es lo difícil de los sistemas analógicos? Que la mayoría, y esos son dos ejemplos triviales, que por ejemplo, la precisión del valor de la resistencia no es 100%, o sea, hay incertidumbre en el valor exacto que puedo lograr. El efecto del capacitor y la resistencia juntos, pues es muy difícil porque los dos valores tienen dependencia de un patrón de fabricación en la incertidumbre. Entonces no soy preciso en el ángulo de desfase que voy a poder lograr. Voy a tener, digamos, diferencias a lo que, entonces, digamos, en la parte analógica, hacer sistemas que procesen eso puede ser muy complicado por toda la naturaleza que existe ahí. Por ejemplo, que entonces se me meta ruido en las señales, que los componentes tienen incertidumbre en sus características físicas, no son tan exactos el conocimiento de sus valores. Probablemente en el tiempo cambien esos valores, digamos, tenga un asunto de, digamos, que conforme pasan los años, los valores del sistema se modifican un poquito y ya la señal, el procesamiento va cambiando. Todo eso es como los problemas de la parte analógica, que son difíciles de diseñar. Entonces, en algún momento, obviamente, hace muchos años esto era lo que había, hace 50, 60, 70 años, no sé, la electrónica, se trabajaba así, hasta que empezó toda la era digital y la posibilidad de que aparecieran los computadores digitales y que poco a poco fueron ganando capacidad y mejorando características, se llegó a un punto donde se pudo interrumpir el proceso normal de la transformación de señales a un proceso digital en medio. Cuando la tecnología y todo el crecimiento de la parte computacional lo permitió, empezando por el hardware, se pensó, ¿y por qué no podemos agarrar esa señal que estamos tomando, que es analógica? Buscamos la posibilidad de transformarla a una señal digital en nuestros computadores, en estos sistemas que estamos diseñando, hacemos el procesamiento que queremos, y eso sí, muchas veces igual necesito dar la señal analógica, que es la transformación final, y entonces ocuparé un sistema que me tome los resultados del procesador digital y lo pase a dominio analógico de nuevo. Entonces, la mayoría realmente, cuando hablamos de un procesamiento digital, es probable que digamos, como el caso más completo, tenga todo este escenario. Realmente trabajamos en el dominio digital, pero externos a esa parte, muchas veces tomamos las señales de un dominio analógico y tenemos que producir respuestas con señales para ese dominio también. Entonces, la parte claramente en este contexto se vuelve muy, muy relevante la parte de los convertidores analógico a digital y los convertidores de digital a analógico y las capacidades que tiene el procesador digital y estos convertidores para definir en dónde se puede usar y dónde no.
Y conforme ha ido la tecnología subiendo, esto ha sido, hoy en día tenemos capacidades enormes de trabajar esta parte. Ahora, hacerlo como estaba planteado atrás, o sea, como con la idea de pasar de analógico a digital y después a analógico de nuevo, no es gratis y no es fácil. Hay desventajas y cosas que, digamos, trabajar de esa forma no, pues, vamos a ver, no es conveniente o es difícil o produce, digamos, algunas desventajas como tales. Quizás está, no sé, perdón, no pasé, se me pasó. Esas tres. Normalmente los sistemas digitales consumen más energía si el sistema fuera analógico. Es una idea, digamos, es bastante general, pero fácil de, digamos, de poner, digamos, ejemplos en que es así. Esto debido a que los sistemas digitales, las computadoras y todos esos, cuando hacen los cálculos y cuando pasan todas las, digamos, las perdón, las permutaciones de las compuertas y demás para hacer cambios de los datos de 0 a 1 y de 1 a 0, en estos sistemas, todos estos cambios producen un consumo, digamos, dinámico de energía, incluso está pasivo, pero estos consumos son bastante altos. De hecho, está, digamos, la idea, la regla, digamos, sencilla, de que un sistema digital a mayor frecuencia normalmente va a ser más energía de consumo. Entonces, los sistemas digitales consumen mucha energía y tiene el pecado de que, como la idea de la mayoría de los sistemas digitales es que hasta hoy la mayoría es que sean autónomos o que funcionen por medio de una batería y que no estén. Entonces, es una regla un poco, digamos, compleja de llevar, porque yo quiero hacer cosas muy complicadas de cálculos y hacer mucho procesamiento para hacer un montón de cosas, pero sé que eso me produce un consumo de energía alto y que ese consumo alto de energía me gastará más rápido la batería. Entonces siempre está con ese dilema de la desventaja en la parte digital. Lo otro es que hay un límite, hay una frontera, hay un punto de la velocidad que tiene mi sistema. Y recuerdan de señales y sistemas, por lo menos, y luego lo vamos a detallar más finito, pero el teorema de muestreo dice que si usted quiere pasar una señal analógica, una señal digital, para que no haya problemas en la representación de esa información, yo necesito primero que la señal analógica sea de banda limitada. O sea, que yo pueda decir cuál es la frecuencia más alta que tienen analógica. Digamos, si la frecuencia es 10 kilohertz, mi sistema digital tiene que tener una capacidad para muestrear esa señal de lo mínimo el doble de la base de frecuencia más alta que tiene. Entonces, si esa base de frecuencia alta es 10K, yo necesito muestrear a una tasa mayor de 20K para que yo pueda representar esa información en este procesador digital bien, pueda hacer todo lo que quiera aquí y después yo pueda dar resultados coherentes con la entrada. Entonces, esa dependencia del doble en muestreo homogéneo es muy, vamos a ver, ¿cómo decirlo? Es muy fuerte, porque digamos, imagínense, digamos, qué pasa si yo tengo aquí una señal que quiero trabajar y que tiene una frecuencia de 500 kilohertz o de 1 mega. Significa que si yo quisiera procesar esa señal y poder hacer lo que sea en formato digital, mi sistema tiene que trabajar en el muestreo y en los cálculos y demás con tasas de velocidad de 2 megahertz o más. Y si no es 1 mega, es 1 giga, mi sistema tiene que ser más rápido en el muestreo y en el cálculo de procesamiento de 2 gigas o más, porque tiene que muestrear rapidísimo y entre muestra y muestra es el tiempo que tengo para procesar. Entonces el procesador tiene que ser súper rápido porque si es muy lento, aunque muestree muy rápido, la ADC que hago con las muestras, ya viene la otra, entonces se me hace como se me pegan, entonces no puedo hacer, digamos, un procesamiento en línea. Entonces el sistema digital tiene una frontera y si yo tengo una señal que no, que digamos el requerimiento supera mi límite, no puedo resolverlo con el sistema digital que tengo ahorita. Quizás, digamos, por ejemplo, si uno se devuelve 30 años hacia atrás,
Claramente, la frontera en las velocidades de procesamiento, en los sistemas de ADC y DAC, eran frecuencias mucho más bajas que las que tenemos ahorita. Entonces uno dice que normalmente conforme avance la tecnología, las fronteras para el área de procesamiento digital vayan subiendo, posiblemente, pero no cree uno tampoco como que sea un crecimiento continuo por siempre. Pero más o menos esas son como las dos desventajas del área digital. Consumen mucha energía, es una de sus deficiencias, y que la digitalización depende mucho de la velocidad de esa frontera que tiene mi sistema. Entonces puede llegar casos donde procesar de forma digital no sea posible, ¿no?, para tal tipo de señales. Ahora, claramente esas son desventajas que muchas veces cuando nos vamos por la parte de qué es ventajoso, pues casi siempre gana la enorme posibilidad de ventajas que existen. Ahora, cuando sí se pueda una señal trabajar en un procesador digital, porque las velocidades, las frecuencias de trabajo son suficientes para trabajar esta señal que quiero, pues puedo hacer un montón de cosas a nivel digital. En ese bloquecito que llamamos hace un rato procesador digital, puedo hacer algoritmos que incluso su complejidad, pues, ha ido pasos adelante montones de lo que yo quizás podría haber hecho con un sistema analógico. La posibilidad algorítmica y la complejidad que puedo generar, porque ya puedo hacerlo a nivel de software, es, bueno, puedo hacer cosas ya que no se pueden hacer quizás antes. Puedo hacer procesamiento fuera de línea. Procesamiento fuera de línea quiere decir que yo puedo agarrar una señal, la puedo muestrear, guardar toda la información y después tengo ese montón de datos y con ese montón de datos empiezo a procesar. Eso es lo que significa fuera de línea. Pues un sistema analógico, eso es algo casi dificilísimo, no se puede prácticamente. Tengo la posibilidad de almacenamiento de datos, es facilísimo en el dominio digital en comparación a un dominio analógico. Digamos, la posibilidad de que mi sistema digital funcione sin cambios en el tiempo es mucho más alta que un sistema analógico. O sea, mi sistema prácticamente tiene vidas útiles muy altas y son muy robustos, no se deterioran. Tiene precisiones muy altas porque ahorita tenemos, digamos, capacidades de manejo de bits muy grandes y que, digamos, los errores que podemos tener en una etapa no es esa parte que dices que no se transmiten o no se implementan con las etapas, es algo que en la parte analógica sí es un problema feísimo. Si usted tiene múltiples sistemas conectados, por ejemplo, en cascada analógicos, si el primer sistema le mete un ruido a la señal que está atrás, porque ese ruido se va a propagar y puede ser, digamos, un efecto avalancha en el sistema completo. Ese tipo de problemas feísimos que hay en la parte analógica y parte de sus dificultades en la parte digital, no. Yo puedo controlar eso y en tal parte del sistema bloquearlo y eliminarlo para que después de ahí siga bien. O no hay como un efecto avalancha en esta parte. Y lo otro, la tecnología, digamos, ha permitido que se le ha hecho, digamos, tanto digamos, esfuerzo en la automatización de crear los sistemas digitales que llegan a un punto hoy en día a ser muy baratos porque se fabrican en masa y por todo lo que se ha logrado, digamos, llegar ahí. Tal vez antes tal vez no eran tan baratos, pero yo hoy en día, por ejemplo, por ponerle una idea así, yo recuerdo que mi primer llave Maya, que era como de, hace que como 15 años, no sé, era como de 500 megas, costaba como un dineral, como no sé, como 15,000 o 20,000 pesos. Y ahora me dicen, ok, ya con ese precio ya compro un disco, casi hasta un disco duro de unos cuantos gigas, un cuarto o algo así. Entonces, digamos, conforme avanza, las relaciones ya que empiezan a hacer soluciones que comprar un sistema empotrado, incluso hasta un computador, son baratos y todo ese montón de cosas que me permite, digamos, manejarme en un sistema digital.
Por ahí, digamos, entonces muchas veces tener señales de que yo quiero hacer cosas en el dominio analógico, vale la pena hacer el esfuerzo de convertirlo a digital para ahí tener todas las ventajas que puedo desarrollar y tener en un sistema digital y producir digamos, las salidas y las señales y lo que necesite. Vale la pena. Casi que no se hace así cuando, por ejemplo, la señal tenga una frecuencia tan alta que ya mi sistema digital es incapaz de hacerlo. Eso es cuando uno dice, qué tirada. La única solución sería que irse casi que pensando en una solución analógica, el concepto de un procesador analógico, por así decirlo. Para cerrar, ¿dónde podríamos ver cosas donde tengamos que aplicar procesamiento digital de señales? Puede ser desde toda el área automotriz, toda la electrónica de consumo, todo lo que sean teléfonos, televisores, todo lo que tenga que ver en esta parte, digamos, de entretenimiento y sistemas, digamos, este, digamos, de los que más utilizamos todas las personas en la industria, en monitorización de señales, de máquinas, sistemas de seguridad, de detección de humo, lo que sea, toda esta parte industrial, podríamos verlo en instrumentación, un montón, digamos, de sistemas para capturar señales. Podríamos verlo en medicina, se ve montones de medicina, casi todos, muchos de los exámenes hoy en día son exámenes que requieren trabajo de señales y que se capturan con sistemas electrónicos. Y pues ejemplos podríamos, digamos, en el área de telecomunicaciones es, digamos, enorme la cantidad de trabajo que hay en esto. De hecho, digamos, hace un par de semanas, no, un par de semanas, no, eso fue finales de diciembre, creo. Había esta empresa que está aquí en Cartago, que es, ay, se me acaba, Canam, digamos, andaba, digamos, buscando esa empresa, trabaja en esta área, telecomunicaciones, está creo que en el Parque Industrial de La Lima, Cartago. Y andaba buscando dos personas específicamente con conocimiento en DCP para ingresarlos al plantel. Y de hecho, por ahí incluso me llegó, digamos, la oferta laboral porque andaban detrás a ver si conocía gente. Entonces, ahí buscamos algunos que teníamos, digamos, recientes y ahí no sé qué, digamos, ya ellos seguirían, digamos, contactando y buscando gente. Pero es una empresa específica de esta área, el área de telecomunicaciones, y ellos ven un montón de estas cosas. Y hay aplicaciones en muchas cosas. Puede uno buscar ejemplos o ideas de esta parte para llegar a, digamos, a plasmar. Básicamente, ahora, cuando hablamos de los programas, los algoritmos que podríamos diseñar para procesar señales, hay muchas cosas que se podrían hacer dentro de todas estas. Se pueden filtrar señales, se pueden hacer estimación espectral de señales, se puede hacer eliminación de ruido, que eso es algo que casi todo sistema habrá que hacer. El ruido es algo que aparece casi que porque sí. Entonces, casi siempre, muchas veces hay que trabajar con filtrado de ruido. Se puede hacer síntesis de señales. Síntesis es como producir señales. Por ejemplo, un sistema que hable, yo le doy una instrucción y que produzca, digamos, una entrada digital y que produzca una salida, la palabra, en audio, que pueda, digamos, sintetizar señales, identificación y reconocimiento de... Esta área de identificación y reconocimiento incluso se mezcla un poquito con la parte del área de aprendizaje automático hoy en día, que de hecho en alguna forma, si alguno llevó este curso, que es que ahora Pablo Alvarado imparte, que es el área de Machine Learning y redes neuronales, muchas veces hacemos como una mezcla. Podemos agarrar un sistema, un algoritmo que esté entrenado y lo podemos usar para procesar, digamos, señales y de ellas obtener, identificar, reconocer o lo que sea. Por ejemplo, no sé, yo le paso a ese sistema una señal de voz y que se me diga una señal de audio, una de voz, y diga si esa persona se identifica en esa señal, si la persona que está hablando, digamos, soy yo, o si no. Desde ahí podemos, digamos, estas dos áreas
llegan a un punto donde casi que se empiezan como a medio conectar en esa área, como el área de reconocimiento e identificación. Y también, bueno, la parte de cifrado y compresión de datos también involucra mucho de procesar información de señales y meterlas, sea en una compresión o cifrar. Cifrar es mandar señales donde la información no sea fácil de obtener, de ver, digamos, este, protegidas y pues, digamos, solo se pueda extraer esa información que se está transmitiendo con el código específico para descifrarla. Y vamos a ver, ¿dónde podemos llegar a toda esta parte? Ok, esos procesadores que tienen grandes ventajas, que ya estábamos hablando hace un rato, como tal, en el área digital, los sistemas en sí pueden ser computadoras, o sea, todos los sistemas PC, digamos, generales, plataformas de propósito general, pueden ser un poquito más específicas, incluso, digamos, puede ser un embebido, una tarjeta, incluso, no sé, puede ser una Raspberry, puede ser una tarjetita ya un poquito más completa, más grande, hasta incluso se puede hacer un DSP hasta en un Arduino, fácilmente también, o sea, algo sencillo, pero se puede plantear un sistema. Entonces, de hecho, el Arduino es muy práctico, un ejemplo sencillo, porque como tengo hasta un ADC, puedo ponerlo, le pongo un sensor, le pongo el ADC y adentro en el código, que es muy simple, le monto, digamos, un filtrillo para que entonces a la señal le haga tal cosa y ya tengo entonces una limpia de ruido, por ejemplo, para hacer un filtrado de ruido. Hasta en un Arduino lo podríamos montar, hasta ya cosas más complejas. Podemos pensar en eso, podríamos pensar en hardware reconfigurable, una FPGA, y que yo monte ahí, digamos, de alguna forma un sistema un poquito con más prestaciones a mejorar digamos, las características de cálculos y de tiempo para el procesamiento que yo quiero hacer, PDS, o bajar todavía aún más, ir a lo que es lo más profundo, es diseñar un ASIC específico para que haga un procesamiento digital directo, fijo, porque ya sería un hardware que nada más hace tal cosa fija, como por ejemplo este ejemplo que está ahí, que es como uno de los más populares, cuando ya se vio, digamos, la posibilidad de hacer un chipcito que él automáticamente de una vez a nivel de hardware hiciera la codificación de MP3 y la decodificación. Entonces, ya eso es ir a diseñar al puro fondo el sistema, digamos, un sistema integrado de propósito específico. Entonces, normalmente nosotros, digamos, a nivel en las dos áreas donde se puede hacer más o donde vamos a trabajar más en DSP, va a ser, digamos, las primeras dos. Plataformas generales de PC o dependiendo, pues, la posibilidad de hacer, digamos, algunas implementaciones en sistemas empotrados. Por las condiciones de este curso y también hasta por la poca plata que hay para tener un poco, digamos, hardware de sistemas empotrados disponibles para todos y esta modalidad que no es fácil de llevar a remota, las implementaciones que haremos serán a nivel, digamos, el más alto, con plataformas generales en las computadoras. Pero DSP puede llegar hasta donde estábamos en ese punto. Audio Jungle.